The Cannibal Café, el foro de Internet que terminó conectado a un asesinato. Introducción. Internet no siempre fue como lo conocemos hoy. Antes de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y las redes sociales, existían foros y salas de chat donde personas de todo el mundo podían encontrarse bajo un nombre falso y hablar de prácticamente cualquier tema. Algunos eran comunidades normales, otros estaban dedicados a intereses extremadamente particulares, y entre ellos existió uno que terminaría asociado para siempre con uno de los crímenes más perturbadores de Alemania. The Cannibal Café, un foro relacionado con fantasías y fetichismo alrededor del canibalismo. Pero lo verdaderamente perturbador no fue solamente lo que se hablaba ahí. Lo fue lo que ocurrió cuando una persona decidió convertir una fantasía en realidad. Esta es la historia de Armin Meiwes, conocido posteriormente como el caníbal de Rotemburgo, y de Bernd Jürgen Brandes, el hombre que viajó voluntariamente para encontrarse con él. Y esta es la historia, en orden cronológico, de cómo una conversación en Internet terminó convirtiéndose en un asesinato. 1. Antes del crimen. Armin Meiwes nació en Alemania en 1961. Con el paso de los años desarrolló relacionadas con el canibalismo. Durante su proceso judicial explicó que esas fantasías habían comenzado cuando era niño y que posteriormente adquirieron una dimensión sexual. Con la llegada de Internet encontró algo que hasta entonces habría sido mucho más difícil. Personas que compartían, al menos parcialmente, esas fantasías. Durante los años 90 y principios de los 2000 comenzó a frecuentar comunidades y foros relacionados con el tema. Uno de esos espacios era conocido como Cannibal Café. Pero hay que hacer una aclaración importante. Cannibal Café no era una página de asesinatos ni una especie de mercado negro de víctimas. Era un foro público de Internet donde personas hablaban sobre fantasías y fetichismo relacionados con el canibalismo. Con el tiempo, el caso de Meiwes hizo que el nombre del foro quedara asociado mundialmente con el crimen. 2. El hombre detrás del nombre, Frankie. En Internet, Meiwes utilizaba diferentes nombres. Uno de los más conocidos era Frankie. A través de Internet comenzó a buscar a alguien que estuviera dispuesto a participar voluntariamente en una fantasía extrema. No quería simplemente hablar sobre el tema. Quería encontrar a una persona que aceptara morir. Meiwes llegó a publicar anuncios buscando a un hombre que estuviera dispuesto a ser sacrificado y posteriormente consumido. De acuerdo con su propio testimonio, recibió una enorme cantidad de respuestas. Pero muchas personas que contactaron con él solamente estaban interesadas en la fantasía. No querían llevarla a la realidad. Y eso era precisamente lo que Meiwes estaba buscando. 3. Aparece Bernd Jürgen Brandes. En ese contexto apareció Bernd Jürgen Brandes. Brandes era un ingeniero informático de 43 años que vivía en Berlín. Utilizaba el nombre de usuario Cator en las comunicaciones con Meiwes. Las fuentes coinciden en que ambos comenzaron a comunicarse por Internet. Hay diferencias entre las reconstrucciones sobre cuál fue exactamente el foro en el que se produjo el primer contacto. Por eso, lo correcto es decir que se conocieron a través del ecosistema de foros y anuncios de Internet relacionados con estas fantasías, y no afirmar sin matices que el primer contacto ocurrió necesariamente dentro de Cannibal Café. Lo que sí está documentado es que las conversaciones entre ambos fueron avanzando. Ya no hablaban solamente de una fantasía. Comenzaron a hablar de hacerla realidad. 4. Marzo de 2001. En marzo de 2001, Brandes decidió viajar desde Berlín para encontrarse con Meiwes. El destino era la propiedad de Meiwes en Wüstefeld, cerca de Rotemburgo, Alemania. Brandes sabía cuál era la intención del encuentro. No se trataba de una reunión casual. Según las declaraciones posteriores de Meiwes, ambos habían hablado previamente sobre lo que iba a suceder. El 9 de marzo de 2001, los dos se encontraron. A partir de ese momento, lo que hasta entonces había existido principalmente como una fantasía comenzó a convertirse en una realidad. 5. La casa. Brandes llegó a la propiedad de Meiwes. Meiwes había preparado el lugar y había instalado una cámara de vídeo. La intención era grabar el encuentro. Los acontecimientos posteriores fueron registrados durante varias horas.
No vamos a mostrar ni describir gráficamente las imágenes porque no son necesarias para comprender el caso. Lo importante es entender la secuencia. Brandes había aceptado participar. Sin embargo, que una persona acepte voluntariamente una situación extrema no significa que la otra persona tenga legalmente derecho a matarla. Y esa cuestión se convertiría posteriormente en el centro de uno de los juicios más extraños de la historia criminal alemana. 6. El asesinato. Durante el encuentro se produjo una mutilación extremadamente grave. Posteriormente, Meiwes terminó matando a Brandes. Según su propio relato, utilizó un cuchillo. La muerte ocurrió durante la noche del 9 al 10 de marzo de 2001. Después del asesinato, Meiwes hizo algo que cambiaría para siempre la investigación. Desmembró el cadáver, conservó partes del cuerpo en su propiedad y posteriormente consumió parte de los restos. El crimen había quedado registrado en vídeo. Meiwes pensaba que aquello permanecería oculto. Pero todavía faltaba una pieza. La existencia de Internet. 7. El congelador. Durante los meses siguientes, Meiwes conservó partes del cuerpo en un congelador. Según las investigaciones y sus posteriores declaraciones, consumió una cantidad considerable de los restos de Brandes. La policía encontraría posteriormente evidencias que permitieron reconstruir lo sucedido. Pero en aquel momento Meiwes seguía libre. Y, sorprendentemente, no abandonó las comunidades de Internet relacionadas con sus fantasías. Continuó buscando personas. 8. Meiwes sigue buscando. Este punto es fundamental. El asesinato de Brandes no significó que Meiwes abandonara sus fantasías. Después del crimen siguió entrando en Internet y buscando personas interesadas en participar. Algunos hombres llegaron a encontrarse con él. En distintos casos, las personas terminaron arrepintiéndose o abandonando la situación. Meiwes no mató a todos los hombres que acudieron a verlo. Pero el hecho de que continuará buscando voluntarios demostraría posteriormente a los investigadores que el asesinato de Brandes no había sido simplemente un acontecimiento aislado. Había una conducta persistente. 9. Julio de 2002, la pista. Más de un año después del asesinato ocurrió algo que Meiwes no esperaba. Un estudiante universitario austríaco encontró en Internet un anuncio relacionado con un hombre que buscaba a alguien dispuesto a ser asesinado y consumido. El estudiante sospechó, le escribió, preguntó si realmente había matado a alguien. Y la respuesta terminó provocando que avisara a las autoridades. La policía alemana comenzó entonces a investigar al usuario que se encontraba detrás de aquellos anuncios. El nombre que apareció en la investigación fue Armin Meiwes. Fuentes alemanas sitúan en julio de 2002 el aviso inicial a las autoridades y posteriormente la investigación permitió identificar al autor de los anuncios. 10. La policía llega a Meiwes. Durante meses los investigadores fueron reuniendo información. Finalmente, el 10 de diciembre de 2002, aproximadamente un año y 9 meses después del asesinato, Armin Meiwes fue detenido. La policía registró su propiedad, y allí encontró pruebas fundamentales. Encontraron restos relacionados con Brandes y objetos pertenecientes a la víctima. Pero encontraron algo todavía más importante. La grabación del crimen. El vídeo permitiría a los investigadores reconstruir lo ocurrido con enorme precisión. 11. El primer juicio. En 2003 comenzó el proceso judicial. El caso causó una enorme conmoción internacional, porque había una pregunta que no tenía una respuesta sencilla. ¿Qué ocurre cuando una persona acepta voluntariamente morir? La defensa argumentaba que Brandes había querido participar. Meiwes también insistía en que había cumplido la voluntad de la víctima. Pero la fiscalía sostenía que aquello seguía siendo un homicidio y que las circunstancias exigían una condena mucho más severa. 12. 30 de enero de 2004. El primer juicio terminó con una sentencia sorprendentemente baja para un caso de semejante gravedad. El tribunal de Kassel declaró a Meiwes culpable de homicidio, pero no de asesinato. La condena: 8 años y 6 meses de prisión. La sentencia provocó una enorme controversia. La fiscalía consideró que era demasiado indulgente y recurrió la decisión. 13. El caso vuelve a los tribunales.
La máxima instancia judicial alemana ordenó repetir el juicio. El argumento era que determinados elementos agravantes, incluida la motivación sexual, no habían sido valorados adecuadamente en el primer proceso. Y así comenzó una segunda batalla judicial. Esta vez la fiscalía buscaba una condena por asesinato. 14. El segundo juicio. En enero de 2006 comenzó el nuevo proceso. Meiwes volvió a declarar. La cuestión del consentimiento volvió a aparecer. Pero esta vez los fiscales insistieron en que el consentimiento de Brandes no eliminaba la responsabilidad penal de Meiwes. También se examinó la personalidad del acusado y la posibilidad de que pudiera repetir la conducta. La defensa intentó convencer al tribunal de que Meiwes no representaba necesariamente un peligro para la sociedad. Pero los jueces llegaron a otra conclusión. 15. 9 de mayo de 2006. El tribunal de Frankfurt finalmente declaró a Armin Meiwes culpable de asesinato. La condena. Cadena perpetua. La sentencia sustituyó la condena de 8 años y medio del primer juicio. El caso había pasado de ser considerado un homicidio cometido con consentimiento a ser jurídicamente tratado como asesinato. 16. Y Cannibal Café. Aquí debemos separar la realidad de las leyendas. Cannibal Café existió. Fue un foro real de Internet. Meiwes utilizó comunidades de Internet relacionadas con el canibalismo. También publicó anuncios buscando personas dispuestas a participar en sus fantasías. Pero no existe fundamento para decir que todos los usuarios de Cannibal Café eran criminales. Tampoco es correcto describirlo simplemente como una página de asesinos. El foro era un espacio donde se discutían fantasías y fetichismo. El crimen ocurrió cuando una persona decidió llevar una de esas fantasías al mundo real. 17. La parte más perturbadora. Quizá lo más inquietante de esta historia no sea siquiera el canibalismo. Es la manera en que Internet permitió que dos desconocidos con fantasías extremas pudieran encontrarse. Meiwes buscaba a alguien. Brandes estaba dispuesto a participar. Internet eliminó la distancia entre ellos. Y una conversación que podría haber terminado simplemente cerrando una computadora terminó convirtiéndose en un asesinato real. 18. La casa y el final de la historia. Con el paso de los años, la propiedad donde ocurrió el crimen se convirtió en un lugar asociado al caso. Incluso surgieron propuestas para convertirla en una especie de atracción relacionada con el caso. Pero nunca se concretó. Décadas después, en abril de 2023, la antigua casa sufrió un incendio y quedó destruida. Para entonces, el lugar ya se había convertido en uno de los sitios más conocidos relacionados con el caso. 19. ¿Qué pasó con Armin Meiwes? Armin Meiwes continúa encarcelado. La sentencia de cadena perpetua permanece vigente. El caso sigue siendo estudiado no solamente como un crimen de canibalismo, sino también como un ejemplo extremo de los problemas que podían surgir en las primeras comunidades anónimas de Internet. Porque aquí existe una pregunta que probablemente nunca dejará de generar debate. ¿Internet creó a Armin Meiwes? Probablemente no. Sus fantasías existían desde mucho antes. Pero Internet le permitió algo que antes habría sido muchísimo más difícil. Encontrar a una persona que compartiera su fantasía y estuviera dispuesta a encontrarse con él. Conclusión. La historia de Cannibal Café no es simplemente la historia de una página extraña de Internet. Es la historia de lo que ocurre cuando una fantasía extremadamente peligrosa encuentra a una persona dispuesta a hacerla realidad. Armin Meiwes buscó durante años. Encontró a Bernd Jürgen Brandes. Brandes acudió voluntariamente. Pero el consentimiento de una persona no convierte automáticamente un asesinato en algo legal. Meiwes mató a Brandes, conservó y consumió partes de su cuerpo, grabó el crimen, y posteriormente continuó buscando personas en Internet, hasta que una publicación terminó llamando la atención de un estudiante austríaco. Ese estudiante avisó a la policía. La policía encontró a Meiwes. El primer tribunal lo condenó a 8 años y medio. El segundo juicio cambió completamente el resultado. Y finalmente, en 2006, Armin Meiwes fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Una historia que comenzó frente a una computadora terminó en una casa de Alemania.
Y una conversación que parecía pertenecer al mundo de las fantasías terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más perturbadores de la historia de Internet. Este fue el caso de Armin Meiwes, Bernd Jürgen Brandes y el famoso Cannibal Café. Y quizá la pregunta más inquietante no sea qué había dentro de aquel foro. La pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona encuentra en Internet exactamente a alguien que está dispuesto a hacer realidad su peor fantasía?